Muy buenas tardes. Vamos a ver la clase que nos tocó hoy en la semana. Si mal no recuerdo, hoy vamos a empezar a ver metabolismo de lípidos. Entonces, vamos para allá. Ok. Compartir pantalla. Esta metabólica. ¿Sí? Perfecto. Presentación. Nada más voy a comentar que ya se está grabando la clase. Querer ver algo. Eh, ya se está grabando la clase de la semana. Saludos. Muy bien, entonces, esta, eh, ¿cómo se llama? Este diapositivo nos habla sobre, es una tabla de evidencia. Es muy interesante este tipo de tablas. ¿Por qué? Porque nos dice en qué punto comparando todos los artículos, hay problemas, todo eso, y al final, el problema con estas investigaciones es que el común denominador es muy difícil la adherencia al tratamiento, porque la mayor parte bueno, la ingesta de nutrientes de la mayoría de los humanos, yo te hablo aquí en México, pues está hecha a base de hidratos de carbono, ¿sí? En España, pues también la pasta, la papa, todo ese tipo de cereales, que no es que sean malos, sino es que es la base de la alimentación misma, ¿sí? Entonces, el problema con cualquiera de estas investigaciones es que tiene muy poco apego, ¿sí? Entonces, es algo que hay que considerar. Siguiente. Y otra cosa, no es lo mismo, ¿cómo se llama? Dietas bajas en carbohidratos y dietas keto. Las dietas bajas en carbohidratos son de 50 a 80 gramos, la dieta keto es abajo de 50. Entonces, ese tipo de cuestiones son importantes que usted, los conozca. ¿Por qué? Porque metabólicamente funcionan distinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las dietas keto, se habla de los cuerpos cetónicos, todo esto. Uno, usted tiene que entender que la presencia de cuerpos cetónicos en orina se miden por tiras reactivas y por lo tanto la medición es muy exacta. Entonces es eso. Los cuerpos cetónicos en sangre son otros que están en ciertas cantidades, pero su aumento sí nos puede orientar a algunas patologías. Entonces, la cuestión de la alimentación y todo esto, el ejercicio, no elevaría los cuerpos cetónicos de forma significativa. Entonces, el decir que una persona está en cetosis por alimentación es incorrecto. Sí, no, médicamente eso no es posible. De hecho, si eso fuera posible, tendríamos que buscar una alteración como diabetes descontrolada, todo eso. ¿Sí? Entonces, este artículo nos habla sobre el tratamiento de dieta baja en carbohidratos y cetogénica, bueno, dieta baja en carbohidratos durante 2 meses con el trabajo de fuerza y cómo estos se movieron parámetros antropométricos, peso, porcentaje de grasa, circunferencias y parámetros de laboratorio, analíticas como glucosa, colesterol, triglicéridos, enzimas hepáticas, todo esto. Y en la primera lo que podemos ver en una que viene siendo las barras negras, vienen siendo la KD, que es la dieta keto, diet, keto diet. La otra es una dieta normal, ¿sí? Entonces vemos cómo antes y después en la cuestión del peso no fue un cambio muy significativo, pero sí cambió de forma significativa la cantidad de masa grasa, ¿sí? Entonces, eso es algo significativo que hay que platicar. ¿Qué otra cosa hay que comentar como parámetros en sangre? Uno, el colesterol total. Fíjate que en la dieta cetogénica, llevándola de forma adecuada y saludable, puede bajar la cantidad de miligramos sobre decilitros de colesterol. ¿Por qué? Porque nosotros enfocamos una ingesta de proteínas magras que nos aporten un buen consumo de omegas, todo eso como el pescado, pues puede ser bastante beneficioso para la salud, ¿sí? Entonces, la dieta balanceada también tuvo una mejora en el colesterol, pero fue más moderada. Sí, entonces eso. Algo sumamente interesante y que vale la pena recalcar es que en las dietas altas en proteínas se ha demostrado que elevan el colesterol HDL. Entonces, esto es algo bastante significativo para, para evitar enfermedades cardiovasculares. Y en la dieta normal no. ¿Por qué? Porque se tiene una simple desviación estándar, o sea, no es que afecte de forma negativa, simplemente son desviaciones estándar de más o menos uno. Entonces, lo que sí está interesante, que por ejemplo, el primer problema de las dietas altas en proteínas
que tenemos es, al consumir muchas cantidades de proteínas, carnes, todo esto, el consumo de grasa saturada aumenta forzosamente. Entonces, aquí en la metodología está muy bien hecha la selección de los alimentos. ¿Por qué? Porque lo común sería que aumentara esta cuestión y disminuyó, no de forma muy marcada, pero pues eso, o sea, está dentro de parámetros, ¿sí? Y el marcador que más cambio tuvo fue los triglicéridos, por la simple lógica de al disminuir los hidratos de carbono, se disminuye la almacenación de triglicéridos. Entonces, ese fue el cambio más radical. ¿Qué podríamos decir? Que si nosotros quisiéramos mejorar el perfil de lípidos, no solamente es abandonar el consumo de grasas, ¿sí? Sino es disminuir el consumo de hidratos de carbono, podría funcionar bastante bien, ¿sí? Otra cosa que se asocia, voy a hacer dos comentarios porque depende mucho del contexto. Contexto uno, una persona sana. Las personas saludables, las altos consumos de proteínas no tienen repercusiones a nivel hepático, ¿sí? Pero con personas con obesidad, hígado graso, o las dos, que es la mayoría de las ocasiones, que tienen dietas altas en proteínas, tienden a empeorar el perfil hepático. ¿Por qué? Porque el hígado está trabajando más, entonces la transaminación empieza a generar un proceso inflamatorio y es por eso que van a haber aumento en las enzimas hepáticas y esto puede ser contraproducente, ¿sí? La cuestión hormonal, pues la cuestión hormonal per se no se afecta, ¿sí? La cuestión hormonal es un sistema muy perfecto en el cual se tiene la cantidad adecuada de hormonas circulantes por retroalimentación negativa. El otro extremo que es importante que platiquemos, ¿sí? El otro extremo sería la dieta vegana. La dieta vegana es un patrón alimentario en el cual se excluye cualquier alimento o producto que tenga algún derivado de algún producto animal. Ejemplo, el pan de barra. El pan de barra lleva leche y huevo, ¿sí? La gelatina viene de los cartílagos, o sea, es una dieta altamente restrictiva, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a pesar que hay una corriente de Greenpeace, todo esto, de los animales, con la cual se respeta, vamos a ver este artículo de la Asociación Americana del Corazón, una de las máximas hablando de cardiología, nos hablan sobre sus efectos si puede disminuir o no riesgos en la enfermedad cardiovascular. Sí, entonces los resultados son bastante interesantes y hay más que interesantes, hay que explicarlos, ¿sí? El primer problema es que podemos ver una disminución en la ingesta de hierro, ¿sí? El llevar una dieta basada en plantas no es que en un mes, dos, tres, vayas a presentar anemia, porque las reservas de hierro son bastante grandes en el cuerpo, ¿sí? Tener un padecimiento de anemia es la consecuencia o la concatenación de muchos meses, semanas, más meses que semanas, de tener una dieta baja en hierro. Hay que recordar que el hierro, se estudia el hierro M, hemoglobina y el hierro no M. El hierro no M es de las plantas, solo podemos absorber hasta el 3% del hierro, ¿sí? Entonces, es algo que usted debe de conocer. Y entonces, por eso, podemos ver una deficiencia de hierro definitivamente, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La cuestión del calcio, vitamina D, todo este tipo de nutrientes pues van a estar bastante escasos, ¿sí? Porque los encontramos más en productos de origen animal. La vitamina B12, algunos libros de, por ejemplo, de hematología mencionan que hasta los 6 7 años pueden haber evidencias francas de deficiencia de B12. ¿Y cómo las vas a encontrar? En una biometría hemática vas a encontrar el volumen corpuscular medio mayor a 120, ¿sí? A mayor a 120 femtolitros. Entonces, eso te dice que forzosamente es la B12, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí, y otra cosa, disminuye mucho el colesterol HDL. Entonces, la dieta cetogénica, digo, la dieta, perdón, basada en plantas, tiene beneficios como cuáles. Disminuye el riesgo de cáncer de colon, ¿sí? Mejora el perfil de lípidos por el consumo alto de fibra. Mejora mucho las cuestiones digestivas y podríamos mencionar algunos otros más. ¿Cuál es el problema? Que disminuye las concentraciones de HDL, que es el colesterol bueno, por así llamarlo, o el colesterol con efecto cardioprotector, ¿sí? Entonces, es eso lo que debemos tener en cuenta, ¿va? ¿Qué otra cosa? Bueno, para cerrar el tema del veganismo, si me preguntas, ¿es funcional para el ser humano actualmente? No. De hecho, tenemos muelas por la habilidad que teníamos en las épocas de las cavernas para desgarrar carne, ¿sí? Entonces, no estamos diseñados para tal, para ser completamente, vegetarianos, digo, veganos. Hay que saber, y si digamos a un paciente sí, hay que suplementarlo de muchas vitaminas.
¿Qué otra cosa es importante? Bueno, esto, yo soy licenciado, soy médico, licenciado en nutrición, por eso la traigo un poquito más enfocado en esos puntos, porque hay algo que también aquí aplica la bioquímica, cuando la gente hace mucho ejercicio, uno, el hacer actividad física hace que se muevan los electrolitos, los líquidos, los compartimentos corporales y por lo tanto es necesaria la rehidratación. Otra cosa, principio básico, a mayor desgaste, mayor consumo de energía, ¿sí? El no hacer eso genera un proceso, bueno, un proceso inflamatorio, sino un proceso en el cual el cuerpo está estresado y aumenta las concentraciones de cortisol, y las concentraciones de cortisol podrían traer problemas de dislipidemia, ¿sí? Fíjate, increíblemente tratando de ser más saludable, puedes desarrollar problemas de lípidos en sangre, ¿sí? Aumentar la ingesta proteica, ¿y por qué digo la ingesta proteica de origen animal? Sí, es la que ha demostrado tiene mejor evidencia. Y pues el descanso, ¿sí? Entonces algo que debemos de conocer en el contexto de la bioquímica. En el mundo de los suplementos, que es importante porque al final la bioquímica, para poder hablar de suplementos, de recomendaciones, todo eso hay que entender de bioquímica, ¿sí? Entonces, bueno, principalmente esas escalas están sacadas del Instituto Australiano del Deporte, ¿sí? En este instituto, cada año con año se van actualizando evidencias grado A, grado B, grado C. Grado A es altamente comprobado, grado B está más o menos comprobado, pero no es una evidencia cierta, el HCC efectivamente no tiene ningún beneficio, ¿sí? Entonces, bueno, evidencias grado A como alimentos deportivos, hay alimentos deportivos, suplementos deportivos y suplementos clínicos para mejorar la salud. Entonces, yo siempre les comento, en la nutrición deportiva, entre semanas de un curso de ello, eh, ¿qué les puedo comentar? Lo que podemos ver ahí muy seguido es que la base de cualquier atención nutricional es el balance energético, ¿sí? No podemos decir de que por per se, si te tomas eh, esta bebida rehidratante, vas a mejorar tu... No, o sea, lo que hacemos es la suma de muchas decisiones van a llevar a aumentar, si quieres, 1% el rendimiento. Ese 1% puede ser la diferencia entre una medalla de oro y no, ¿sí? Entonces, la importancia. Las bebidas deportivas tienen un aporte de carbohidratos, de minerales, todo eso, que son lo que se van perdiendo. Hay que recordar que los hidratos de carbono es la primera fuente de energía, por eso la importancia de recuperarlo rápido. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es un poquito de evidencia científica, que dejemos de utilizar y gran parte de los suplementos que están en el mercado carecen de ella. Suplementos médicos son muy interesantes. ¿Por qué? Lo veremos más adelante en el metabolismo de proteínas, todo eso, ahí viene, si mal no recuerdo. El hierro, sí, el hierro es una de las deficiencias de minerales más comunes en el mundo. La más común es la de hierro exactamente, y de hecho es en las anemias, ¿sí? La anemia es una disminución en la cantidad de hemoglobina en sangre. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que nos ayuda al transporte de oxigenación y tiene otras funciones a la hora de hablar del equilibrio ácido-base y todas esas cuestiones, ¿sí? Entonces es importante. ¿Cómo puedo saber si una persona tiene anemia? Bioquímicamente. Vamos a pedir una analítica llamada biometría hemática, la que se toma en el tubo lila, el cual tiene EDTA. Cuando sacamos la muestra, hay que agitarlo, ¿sí? Para evitar la coagulación de la muestra. Muy bien. ¿Qué otra cosa es importante saber? La dosificación, ¿sí? Si nosotros vemos, bueno, tengo una hemoglobina de 10, cumple criterios tanto para hombre y mujer de ser anemia. Perfecto. Segundo es, las anemias tienen nombre y apellidos, ¿sí? Me voy a algo que se llama volumen corpuscular medio, el BCM y el HCM, ¿sí? Uno me dice el tamaño, otro me dice la pigmentación de ese eritrocito. Entonces, es importante porque dependiendo de esas características, no es la de la deficiencia que causó la anemia. Por lo general, las anemias microcíticas hipocrómicas, o sea, que tienen el BCM menor a 80 y el HCM menor a 27, son por deficiencia de hierro. Y son anemias que esas cursan con muchos años de evolución, ¿sí? Entonces, no es común que, por ejemplo, puedes tener 3, 4, 5 meses de mala alimentación y no tener anemia exactamente, ¿sí? Otra cosa, este tipo de anemias hay que checarlos porque puede ser el comienzo de la presentación de una enfermedad más seria. Ejemplo, viene más adelante, ¿sí? Pero, por ejemplo,
una anemia que lejos de ser microcítica es normocítica, normocrómica, yo me preocuparía más. ¿Por qué? Porque me habla de un proceso de sangrado o me habla de alguna alteración autoinmune que evite la absorción del hierro, ¿sí? Entonces, es eso. O una anemia que me habla de una anemia macrocítica por deficiencia de B12, todo eso. Me podría hablar de un problema hematológico, sí, pero estoy viendo un paciente con alcoholismo, todo eso, pues definitivamente es por el alcoholismo. Sí, entonces, las anemias no se tratan igual y tampoco se trata de darle un escopetazo entre hierro, B2 y B9. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que debemos de evitar. ¿Sí? Hay que hacer un uso razonable de los suplementos. ¿Y cuál es la dosis? Son de 180 a 200 miligramos, ¿sí? Al día. Tienes la opción de repartirlos en 3 tabletas, uno por cada tiempo de comida, las 3 tabletas en el desayuno o una tableta de liberación prolongada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tiene que ser forzosamente en ayunas, ¿sí? Para que tenga mayor biodisponibilidad. Otra cosa, para que pueda ser absorbido, tiene que ser acompañada de una porción de vitamina C, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son, las debemos de, ¿cómo se llama? De tener en cuenta, porque sin la vitamina C no puede haber una acción óxido-reducción para la absorción más fácil del hierro, ¿sí? Entonces, es eso. El suplemento se da definitivamente, por la cuestión del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo llego a concentraciones, ya llegué a mi hemoglobina a 11, sí, 11 y medio, 12, ya. Si suspendo en ese momento el tratamiento, va a volver la anemia. Lo que se debe hacer es, una vez que ya llegamos a las concentraciones adecuadas de hemoglobina, bajar la dosis a 100 miligramos, o sea, 2 tabletas, y prolongarla un mes más. ¿Sí? Entonces eso. ¿Cuáles son los problemas del hierro? Efectos secundarios. Uno, genera estreñimiento. Dos, puede generar pirosis, ¿sí? Ardor en el estómago. Tres, puede generar problemas de úlceras, generar sangrados. Y eso como lo veríamos demostrado por una anemia que se vuelve más complicada y un aumento de la urea. ¿Sí? Entonces, serían los marcadores que nos dirían esa parte de que es un dolor insoportable que solamente calma después de comer. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues el calcio. El calcio es un suplemento también muy socorrido en la salud femenina. Se utiliza bastante en mujeres en la edad de la menopausia, de la posmenopausia. ¿Por qué? Porque uno de los problemas típicos después de eso es el aumento de incidencia de la cuestión de la osteoporosis, ¿sí? Entonces es bastante común. El calcio nos ayuda mucho a darle esa solidez al tejido óseo, interviene algunos cofactores a nivel celular, interviene ahí en la meseta a nivel cardíaco, muchas cosas. O sea, el calcio no solamente en la coagulación misma, entonces el calcio no solamente es eh, un elemento el cual interviene en la masa ósea, ¿no? Sino tiene múltiples relaciones. ¿Cuál es el problema de esto? Que aunque se combine calcio y vitamina D en una mujer, es importante que tome apunte de esto, con osteoporosis, osteopenia, no va a mejorar proporcionalmente. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que si usted le diera esa suplementación, no por el hecho que la suplemente significa que va a mejorar rápido, que vaya a mejorar. ¿Por qué? Sí tiene una pequeña evidencia, pero es evidencia de grado B, porque el verdadero agente que hace que disminuya ¿cómo se llama? La densidad ósea es la falta de estrógeno en la mujer posmenopáusica, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que usted debe de conocer, ¿va? Entonces, es eso. Y en otro contexto, una mujer joven podría tener osteopenia, osteoporosis, sí, definitivamente. Por ejemplo, mujeres con trastornos de la conducta alimentaria que tengan bajas ingestas de calcio, lo que hacen es que la hipocalcemia desata un evento a nivel de la paratiroides que libera la paratormona y esto genera que el calcio libere ese calcio tan preciado al torrente sanguíneo. Y de esa manera tenemos una forma de regular el calcio en sangre. ¿Qué es lo que pasa si esta maniobra se repite de forma constante? Pues vamos a ver una disminución en la densidad ósea. Y es un problema pues bastante grave, ¿sí? Y eso se da mucho en deportes, por ejemplo, atletismo, ballet, todo esto, deportes que vayan más por categoría de peso, aeróbicos, todo eso, ejercicio aeróbico, bueno. Multivitamínicos, aunque está dentro de estos, como tal, no hay una evidencia científica que podamos decir que el que nosotros tomemos un multivitamínico de la marca que tú quieras vaya a mejorar nuestra salud, no.
¿sí? No, no es eso. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero, que trae muchas vitaminas, eso es bueno, pero en dosis infraterapéuticas, lo que significa que no van a funcionar de forma eficiente, ¿sí? Entonces, esa es la primera situación. Segundo, que trae tanto vitaminas y minerales. ¿Y qué es lo que pasa? Y por eso me esperé hasta aquí. El consumo de calcio y hierro dentro de un solo suplemento es completamente una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Por qué? Porque lo que nos hace ver es que, bueno, el calcio y hierro tienen una competencia por disponibilidad. O sea, está una puerta, solo cabe uno y tratan de luchar uno y otro y al final ni pasa uno ni pasa el otro. ¿Sí? Entonces es un problema. Vitamina D tiene mucha evidencia en estos últimos años por la cuestión del COVID, inmunoregulación, por calvicie, todo eso. Pero ¿cuál es el problema? Que es la vitamina más sobreexplotada, sobrevendida y necesariamente sí funciona en ciertos contextos, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, problemas de lípidos, hipotiroidismo, todo eso, pero el hecho de decir que una persona tiene deficiencia de vitamina D y que eso explique sus malestares no es argumento suficiente, ¿sí? Probióticos, claro, ahorita el mundo de la microbiota es un tema súper apasionante, que nos puede servir, pero obviamente no todos los probióticos van a funcionar para el mismo problema. El zinc es un elemento que se trabaja bastante en la inmunonutrición. Bueno, suplementos de rendimiento, grado A, evidencia de grado A, cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema simpático, el cual disminuye la percepción de la fatiga y otra cosa, aumenta la frecuencia cardíaca. Sí, es un preentreno bastante interesante. La betalanina, ¿qué es la betalanina? Es un suplemento que casi no se habla, pero tiene evidencias bastante sólidas en la cuestión de el ejercicio aeróbico de larga duración, más allá de las 2, 3 horas, ¿sí? Entonces, el bicarbonato de sodio, antes de entrar a su función, quiero recordarles que la ingesta de alimentos que nosotros tenemos día con día no condiciona el pH sanguíneo, ¿sí? ¿Por qué? Por los procesos de digestión hay que recordar que en la segunda porción del duodeno, en la ámpula de váter, se libera lo que son los jugos pancreáticos y dentro de esos jugos pancreáticos está una porción de bicarbonato de sodio. Esa porción de bicarbonato de sodio lo que hace es neutralizar el pH ácido con el cual viene del estómago y cuando entre, tenga un pH neutro. Y de esa forma podemos regular nuestro pH, ¿sí? O sea, hablando de la alimentación. Pero, ¿qué pasa con la suplementación del bicarbonato de sodio? Lo que pasa es que se absorbe, como entra, se absorbe y aumenta los depósitos de sustancias buffer, ¿sí? El buffer es una sustancia la cual puede nivelar el pH, ¿sí? Entonces, por lo tanto, disminuye cuando se acerca las acidosis inducidas por el ejercicio, el tener un extra de bicarbonato hace que podamos mantener más estable ese pH, ¿sí? La creatina es parte de los sistemas energéticos, la fosfocreatina es uno del sistema energético más rápido que se activa, el más potente definitivamente, pero el de más corta duración. Eh, ¿Por qué es importante la suplementación de creatina en el ser humano? Primero, por uno, la capacidad de producción que tenemos va en función de producción y almacenamiento, va mucho en función a la edad de la persona misma. Sí, conforme pasan los años, tenemos menos capacidad de almacenar creatina. Entonces, eso es algo que debemos de checar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa debemos de checar? Es que no tiene problemas con interaccionar, o sea, no da problemas renales, cardiovasculares, general, ni nada. Es el suplemento más seguro que existe y que tiene mayor evidencia científica. Podemos utilizarlo con un paciente mayor edad, definitivamente. Podemos utilizarlo con un paciente nefrópata. Hay un artículo que les voy a presentar que habla de ello, ¿sí? Y bueno, son los más utilizados. El glicerol, la verdad, no he tenido oportunidad de usarlo. Y bueno, entonces, utilizando los principios básicos de la bioquímica más un poquito de fisiología respecto a las variaciones circadianas, podemos obtener grandes resultados. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es el consumo de 30 a 40, de 40 a 48 gramos de caseína, lo que equivale más o menos a 30 gramos de proteínas, que puede ser con un scoop de proteína, lo cual se dio una hora previa a dormir. Se dieron cuenta que, uno, disminuyó las moléculas inflamatorias, dos, aumentó la síntesis proteica, ¿sí? Entonces, ese tipo de marcadores nos dicen que la ingesta de proteínas antes de dormir
por las cuestiones de que en las primeras, en las horas de la noche, de 10 a 1 más o menos, existe un aumento de la hormona de crecimiento y esto favorecería la síntesis proteica, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Sobre el jugo de remolacha, ¿sí? O de betabel, como le quieras decir en tu comunidad, ¿sí? El jugo de remolacha, pues uno, tiene efectos bastante interesantes como un precursor del óxido nítrico, ¿sí? Eso es lo que sí sabemos. ¿Qué otra cosa se ha observado cómo disminuye por ejemplo, en algunos casos las proteínas se reactivan, algunos marcadores inflamatorios, entonces mejora mucho la recuperación. Si nosotros quisiéramos mejorar nuestro rendimiento, pues lejos de pensar en utilizar preentrenos, todo esto, pues hay que ver realmente qué es lo que funciona, ¿sí? Entonces, lo primero que funciona es el balance energético. Una vez del balance energético, podemos, ¿cómo se llama? Pensar en otras estrategias como la distribución de macronutrientes y esa distribución nos habla de los efectos metabólicos de los alimentos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Vamos a hablar sobre la evidencia de grado B. Y aquí van a haber muchas controversias de por qué sí, por qué no. Bueno, polifenoles alimentarios, polifenoles derivados de la fruta. Voy a mencionar el ejemplo más grande y lo vamos a ver más adelante. El vino tinto, por la presencia del resveratrol, ¿sí? Otros suplementos que en esta eran evidencia grado B, este año son evidencia grado C, colágeno. El colágeno es una proteína estructural, sí, hay diferentes tipos de colágeno en el cuerpo, pero es una proteína estructural tanto en la piel, en articulaciones, en algunos vasos sanguíneos, bueno, los vasos sanguíneos per se, todo eso. ¿Por qué la suplementación de colágeno no funciona? Porque cuando nosotros ingerimos la cápsula con la proteína de colágeno, al momento de digerirse parcialmente o completamente, se libera esta proteína en forma de aminoácidos. Cuando los absorbemos, absorbemos aminoácidos, no absorbemos colágeno mismo. Entonces, es el problema, que el hecho de que yo consuma colágeno no significa que mi cuerpo lo vaya a producir, ¿sí? Entonces, es eso, carnitina, hemos hablado en otras ocasiones cómo la carnitina, interviene en el ciclo de la beta-oxidación como un cotransportador, ¿sí? Pero quien da la pauta de poder generar este tipo de respuestas oxidativas es más que nada la CPT1 y la CPT2, ¿cómo se llama? Es la transferasa 1 y transferasa 2, ¿sí? Ahorita me acuerdo. No la permito ir. No me acuerdo, ahorita le checo la enzima, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La curcumina. Mira, se ha dado un poquito de investigación para checar marcadores antiinflamatorios, sí. Habrá que checar las nuevas evidencias, pero depende, esa evidencia ve bajo qué contexto, ¿sí? Si la quieres poner contra enfermedades articulares, pues difícilmente, ¿sí? Entonces eso. Las cetonas, sí, las cetonas como tal, siempre creen que el hecho de suplementarse con cetonas vamos a estar en cetosis y por lo tanto la oxidación de ácidos grasos es más fácil, no tiene nada que ver, ¿sí? Y bueno, entonces, este tipo de sustancias son grado B, que carecen de un efecto tangente evidenciado por la ciencia de dar beneficios al organismo. ¿Y qué otra cosa? Es bien importante entender que el esquema de suplementación tiene que ir mucho relacionado, y la alimentación misma, con los sistemas energéticos, ¿sí? Entonces, los sistemas energéticos van desde la cuestión aeróbica, o sea, sí, el sistema de los fosfágenos, los fosfatos, el anaeróbico al láctico es, no hay presencia de lactato porque es muy poco tiempo. El aeróbico láctico, que es la presencia de lactato, aquí nos habla desde los 40 a los 60 segundos o hasta los 120, dependiendo la cuestión, y el aeróbico oxidativo, el cual tiene dos fases, el fase uno que utiliza hidratos de carbono y el fase 2 que utiliza más ácidos grasos, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es, por ejemplo, a mí no me serviría de nada una dieta baja en hidratos de carbono en un competidor de 100 metros planos, porque yo sé que esos 100 metros planos están dentro del sistema de los fosfágenos, y al quitar los hidratos de carbono va a afectar de forma considerable su rendimiento físico, ¿sí? Entonces es eso. En cambio, sé que tengo un paciente que va a correr un maratón, 42 kilómetros, y ¿para qué le quiero quitar los carbohidratos si el sistema oxidativo utiliza gran parte de ácidos grasos? Y otra cosa, sí me sirve bajarlo de peso, pero tampoco si lo bajo de más,
no voy a tener esos ácidos grasos para poder utilizar como fuente energética. ¿Sí? Entonces, es eso, hay que entender esas pequeñas reglas. Bueno, entonces hasta aquí llegó el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Entonces ya vimos las rutas metabólicas, la clínica que hay que saber, y ahora ya nos toca hablar un poquito de qué tiene que ver los lípidos en nuestro curso de bioquímica, ¿sí? Entonces, primero es una macromolécula bastante interesante en el sentido que es la que más energía aporta. Segundo, es un componente fundamental para la vida misma. ¿Por qué? Porque las células, la membrana, la bicapa de lípidos está hecha de ella, ¿sí? Hay un órgano en particular que cobra mucha relevancia, la cuestión del cerebro, ¿sí? Hablaremos de algunas pautas importantes ahí. La actividad hormonal que puede tener en nuestro cuerpo, también bastante interesante, y así nos podríamos ir, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que platicar en esta sesión. Muy bien, pues primero hay que saber la digestión, ¿sí? Porque van a haber algunas cuestiones. Se dice que la digestión empieza en la boca, pero realmente empieza a nivel del sistema nervioso. Cuando preparamos, vemos la comida, pensamos en ella, aumentamos la salivación, aumentamos el jugo gástrico, todo esto, porque el cuerpo nos prepara de forma inmediata, ¿sí? Entonces, bueno, lo que pasa es que en la boca se mastica, se tritura, todo eso existe un poco de lipasa salival, la cual es muy débil y va a pasar por esófago, por estómago, en el cual se va a empezar a digestir químicamente. Algunas enzimas van a actuar sobre la cadena de péptidos, de aminoácidos, de carbohidratos, de lípidos, pero la verdadera digestión de los lípidos se encuentra a nivel de la segunda porción del duodeno, en la cual lo que viene siendo la lipasa pancreática ayuda a la digestión de estos lípidos, ¿sí? Entonces, es bien importante que tengamos esa perspectiva. ¿Y qué otra cosa? Hay que recordar que también la bilis, ¿sí? Es un producto que se almacena en la vesícula, pues se produce en el hígado, pues nos ayuda mucho con la absorción de ellas. Entonces, sienten, ¿por qué les digo esto? Por lo siguiente. Existen algunos medicamentos llamados inhibidores de la lipasa pancreática, ejemplo Orlistat, los cuales son diseñados para la pérdida de peso. ¿Bajo qué mecanismos? Uno muy simple. Si este es un inhibidor de la lipasa pancreática, yo me lo tomo previo a una comida para afectar a la lipasa pancreática y que todos los alimentos que estén envueltos o que sean propiamente dicho ácidos grasos nos van a hacer que no podamos absorberlos y por lo tanto tendríamos un cuadro de diarrea. ¿Sí? Entonces, pues es una diarrea muy difícil porque es una diarrea explosiva, la cual el paciente podría no llegar al baño y tener un accidente. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones son las que debemos conocer. Por eso la importancia de darle la correlación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Hay que saber dónde se almacenan los ácidos grasos. Sí, los ácidos grasos los almacenamos en una célula llamada adipocito. Hay varios tipos de adipocito, pero eso lo veremos más adelante. El adipocito es la célula encargada del almacenamiento de ácidos grasos, ¿sí? Triglicéridos, en los cuales tener un aumento de estas células puede ser contraproducente para la salud. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en cantidades, cuando crecen esos adipocitos, hay una desregularización en sus funciones y lo que tenemos es un estado proinflamatorio. De hecho, la obesidad es un estado proinflamatorio constante, por lo cual podemos afirmar lo siguiente, que no existe una sola persona con obesidad que sea saludable, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que el hecho de tener mayor obesidad aumenta las concentraciones de interleucina 1, 8 y 10, que son las más inflamatorias, ¿sí? Entonces, el factor de tumoral alfa, no se diga. ¿Por qué se asocia la obesidad a riesgo de cáncer? Por el hecho de que el tener obesidad aumenta los factores de crecimiento, la angiogénesis, y son las dos cosas que se ocupan para tener un desarrollo de una neoplasia maligna. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Van a tener, por lo general, hay que recordarlo, las alteraciones de los lípidos, vamos a ver más adelante, las hipercolesterolemias son más de componente genético, sí de componente alimentario, pero más lo vemos en un componente genético.
¿sí? Entonces, es importante que usted lo sepa. Y las hipertrigliceridemias posiblemente tengan un comportamiento genético, pero también responden muy bien a un componente alimentario, ¿sí? El cambiar la dieta. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, otra cosa que se ha correlacionado con la cuestión neoplásica es que el tejido adiposo produce leptina, la cual regula la ingesta energética del cuerpo. Pero cuando tenemos una gran cantidad de tejido adiposo, lo que pasa es que tenemos, ¿cómo podemos decirlo? Una sobreexpresión de leptina y la leptina también ayuda a la proliferación celular. Entonces, ese estado de hiperleptinemia se ha correlacionado bastante con la cuestión de neoplasias, ¿sí? Otra cosa, alteración del metabolismo de los carbohidratos, de la presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo, el hecho de que una persona padezca obesidad puede ser que tenga múltiples enfermedades y él no lo sepa aún. ¿Por qué? Porque tienen un punto en el cual si no se llega a ese umbral, las personas van a seguir con las mismas conductas alimentarias. Siguiente. Bueno, si una de las cosas que podemos hablar de por qué el COVID tiene una tasa tan alta de letalidad es porque gran parte de las personas que morían tenían, bueno, antecedentes de obesidad, los cuales la obesidad mismo genera un estado inflamatorio, el estado inflamatorio constante genera una inmunosupresión, la cual va a generar un estado de hipertensión, un aumento en la glucosa, alteraciones en los lípidos, y todo esto favorece problemas cardiovasculares, por ejemplo, infartos, ¿sí? Y el hecho de tener un proceso de inflamación y obesidad genera que, por ejemplo, algo típico que puedes ver en el paciente con obesidad, cuando está sentado la caja torácica no se alcanza a expander, ¿sí? De forma constante, lo que hace es esto, se expande muchas veces, pero muy cortitas, entonces eso puede ser contraproducente, ¿sí? Enfermedades cardíacas por la misma hipoxia inducida por la obesidad, alteraciones a nivel renal por el aumento de la presión arterial, problemas en el endotelio, que es la capa más interna de la arteria, por la dislipidemia que tiene el paciente. Entonces, hay muchas cosas por las cuales la obesidad compromete la fisiología misma, ¿sí? Entonces, es importante que usted tenga eso. Y bueno, ¿qué otra cosa? Hay que recordar que existen varias interleucinas, las cuales intervienen en procesos inflamatorios, no solamente en eso, sino en otros, por ejemplo, lupus, por ejemplo, artritis reumatoide, todo eso, y al tenerlas en mayor cantidad puede ser muy contraproducente, ¿sí? Aparte que pueden cambiar el material genético del ADN de las células y puede generar neoplasias. Bueno, la síntesis de los ácidos grasos. Para que se puedan crear ácidos grasos, sí se ocupa una alta ingesta de hidratos de carbono. Esa es la primera condición. La segunda es que va a haber un proceso de, bueno, la biosíntesis misma, va a haber una condensación de ciertas moléculas que nos van a formar a tener ácidos grasos, ¿sí? De esto solo hay que recordar que la cuestión de la beta oxidación existen varios pasos, ¿sí? En la cual se van desaminando y se van cortando de dos en dos el ácido graso, a menos de que sea impar, se corta hasta el último en tres, ¿sí? Entonces, es la pregunta típica, ¿cuántos ácidos grasos se pueden cortar por vuelta en la beta-oxidación? Dos. Y bueno, funciones fisiológicas de la carnitina. En condiciones normales es un cotransportador del ácido graso, debe ser activado para poder entrar mediante la acilcarnitil 1, ¿sí? La carnitila aciltransferasa 1, la CPT1 y la CPT2. Entonces, lo que pasa es que le da la oportunidad de entrar con el ácido graso ya activado y fijado, dejarlo dentro de la matriz, y una vez que está dentro de la matriz, puede dar el proceso de oxidación y creación de, bueno, liberación de energía, ¿sí? Una reacción exotérmica. Y aquí lo que les estoy enseñando son lesiones típicas de algo llamado mesoterapia. Es una rama de la medicina estética en la cual las personas malamente acuden a este tipo de profesionales, los cuales les dicen que es una zona, es una quema de grasa localizada. Si tú quisieras disminuir, no sé, tus muslos, tus piernas, tu cara, todo eso específicamente, la gente va, se les promete resultados muy rápidos y lo único que pasan es este tipo de complicaciones, los cuales en la piel hubo una bacteria que se aprovechó para poder entrar. Y entonces esa es la triste realidad.
Tratamientos alternativos. Voy a hacer aquí un gran... Sí, hay muchas cosas que analizar. Por ejemplo, ¿qué podemos analizar de esto? Es que, uno, el tratamiento como cada día, cada año salen tratamientos alternativos, ¿sí? Alternativos significa que van por otra línea de investigación, investigación entre comillas. ¿Sí? Entonces, hay algunos que mencionan que el pasarle una corriente eléctrica mediante una aguja muy pequeña por el tejido adiposo va a generar un estímulo a nivel mitocondrial y eso va a generar una liberación de ácidos grasos, lo cual pues, carece de sentido, ¿sí? Entonces, la electrolipólisis no. El meterle calor, digo frío, perdón, al adipocito tampoco, ¿sí? De hecho, ese tipo de dos terapias no funcionan afortunadamente, porque si funcionaran, habría un problema enorme. ¿Con qué? Porque el hecho de que se liberen ácidos grasos al torrente sanguíneo, se libera una gran cantidad y no toda se va a poder utilizar. Y una parte que no se puede utilizar se va a empezar a juntar y va a ser un proceso de aterosclerosis, ¿sí? Entonces, eso va a comprometer la integridad del endotelio y por esto mismo, podríamos, ¿cómo se llama? Tener problemas cardiovasculares, pero como afortunadamente este tipo de terapias no funcionan, no pueden complicar la vida del paciente. Bueno, masajes reductivos realmente no tiene o sea, no podemos movilizar la grasa, nada de eso, es simplemente marketing, sí, es imaginación de las personas. ¿Qué terapias alternativas existen? Mira, al ser alternativas carecen de sustento, sí, entonces el llevar a cabo prácticas que carecen de sustento médico, pues es una de las cosas que no se debería de hacer, sí, entonces es eso. ¿Qué es lo que podemos decir? Que forzosamente necesitamos para disminuir la grasa de la manera que tú quieras. Todas estas no funcionan, pero si van a funcionar son mediante a esas estrategias. Déficit calórico, ¿sí? Promueve la movilización de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, es esto, ¿sí? El comer menos, moverse más, es un factor. Y de hecho, el ejercicio, llevar a cabo la frecuencia cardíaca hasta la FATSO. ¿Qué significa? Ya la frecuencia cardíaca hasta el 65 al 75% de nuestra capacidad nos ayuda mucho a la beta oxidación, ¿sí? Tres, una ingesta alta en proteínas estimula muy bien el metabolismo mediante la sobreexpresión de la hormona sensible lipasa. Tercero, un estilo de vida saludable por mucho tiempo, o sea, que no solamente proponernos un mes bajar de peso, sino hacer algo que sea para nosotros parte de nuestra rutina, ¿sí? Eso va a ayudar mucho para aumentar la adherencia y generar hábitos más saludables, ¿sí? Entonces, con ello sabemos que ahora ninguno de estos nos ofrece una explicación bioquímica por la cual podemos decir que efectivamente por esto funciona, ¿sí? Pero sí existe mucha evidencia de las posibles consecuencias que podría traer. Entonces, una de ellas, ¿cuál sería? Que puede la alimentación. Hay un rubro de la alimentación llamado nutrigenómica, la cual sí nos habla pues de dos conceptos, nutrigenética y nutrigenómica. La nutrigenética es cómo nuestros alelos, nuestras variantes genéticas reaccionan con determinados alimentos. Ejemplo, hay un comentario el cual espero que no sea tomado en mal sentido, no tengo ningún problema racial con nadie. Los atletas afroamericanos tienen unas variantes bastante interesantes. Por ejemplo, tienen la región del glúteo medio bastante hipertrofiado por naturaleza. ¿Eso en qué les ayuda? Les ayuda mucho en la potencia para los sprints, ¿sí? Por eso las competencias de 100, 200, 300, 400 planos son de ellos, ¿sí? Porque biológicamente están diseñados para eso. Y a la hora de nutricional, ellos pueden utilizar mejor los ácidos grasos saturados, ¿sí? O sea, el metabolismo de los hidratos de las grasas lo tienen mucho más acelerado que cualquier otra raza. Entonces, de ahí pueden sacar bastante potencia, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, las personas que viven allá en el Himalaya, todo eso, tienen variantes genéticas en las cuales pueden comer ciertos alimentos que son ultra altos en grasas saturadas, por ejemplo, la carne o leche de ballena,
y ellos, porque ya están acostumbrados, pueden hacerlo, ¿sí? Entonces, el primer concepto es cómo tus genes reaccionan con determinada dieta. La segunda pregunta es cómo tus genes, cómo tu alimentación ayuda a la expresión de esos genes, la nutrigenómica. Entonces, en este caso, el tener una alta concentración, una concentración significativa de cuerpos cetónicos, lo que generan es que disminuyen la expresión de los genes relacionados con la biogénesis mitocondrial. Te lo voy a explicar. Eh, Dieta cetogénica por mucho tiempo aumenta los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se ha demostrado que disminuyen la expresión de los genes que intervienen en las mitocondrias del corazón y por lo tanto mueren. Tienen una fibrosis cardíaca. Y toda esta investigación tiene un problema, que fue hecho alrededores, ¿sí? Pero en los seres humanos sabemos algo, que los seres humanos que tienen un problema llamado fibrilación auricular tienen ya cierta cantidad de cuerpos cetónicos en sangre, los cuales se han correlacionado que a mayor cantidad de cuerpos cetónicos, peor pronóstico para la enfermedad cardíaca. ¿Sí? Entonces, es algo que podemos decir que la dieta cetogénica para pacientes con problemas de corazón no es una buena opción terapéutica. ¿Qué otra cosa? Podemos hablar que el consumo de carnes de res, carne roja, puede ser un problema bastante serio en el sentido de que el consumir esos productos de forma asada, ¿sí? Al carbón, todo esto, sí, el carbón principalmente, genera ciertos metabolitos tóxicos. Uno de ellos, cuando comemos este tipo de carnes, en el intestino se generan problemas llamados, bueno, una disbiosis intestinal, que es, es el cambio de microbiota saludable a la patológica. Y aquí lo que podemos encontrar es el óxido de trimetiletilamida, te lo voy a resumir. El consumo de carne roja de forma bastante frecuente aumenta el riesgo de infartos. ¿Por qué? Porque al comer mucha carne roja, esta interacciona con el intestino, manda una respuesta, una señal llamado óxido de trimetiletilamida, el TNM, o TNO, era TNO, sí, era TNO, ¿sí? El cual lo que va a hacer es generar una inflamación en la capa más interna de la arteria y esto ya no va a bajar, ¿sí? Va a estar obstruyendo la luz de la arteria. Entonces, por eso mismo hay que tener mucho cuidado con el consumo de proteínas, ¿sí? Y esto va a generar dislipidemias. Ahora sí, ¿por qué es importante tener grasa corporal? ¿Sí? Ni muy baja ni muy alta. En caso de estar muy baja, como personas que requieren bajar a pesos bastante complicados, lo que va a pasar principalmente es que nosotros podemos tener algo llamado síndrome de deficiencia relativa de energía, el síndrome RETS, el SRETS. Entonces, lo que va a pasar es que al tener muy poca grasa corporal, nuestro cuerpo, vamos a ver primero, efectos fisiológicos. Uno, fíjate, increíblemente a pesar de que tengamos poca grasa corporal, nuestro perfil de lípidos va a estar elevado, porque gran parte de esos lípidos vienen de la reserva energética. ¿Sí? Entonces, va a haber glucosa baja, definitivamente, presión arterial baja, y algo bien interesante, hiciéramos un estudio, un perfil hormonal tiroideo, las hormonas tiroides van a estar ligeramente bajas, sin llegar a hipotiroidismo, pero ¿por qué? Porque las ingestas bajas de calorías hacen un fenómeno llamado eficiencia mitocondrial, la cual nos explica por qué las personas tienen metabolismo lento. Y eso principalmente son por ingestas muy bajas en calorías. ¿Sí? Entonces es bastante interesante. Pueden tener alteraciones a nivel psicológico por ganas inmensas de comer, ¿sí? De forma desquiciada. Y si nos vamos a otros puntos, por ejemplo, efectos cardiovasculares, ¿sí? Fíjate, increíblemente tener un bajo porcentaje de grasa aumenta el riesgo de infartarte, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La salud ósea, tanto hombres y mujeres. Pasa muy común de que están entrenando, haciendo, corriendo y de repente hay una fractura de tibia y peroné, de la nada. Es algo súper raro que se debería de investigar, ¿sí? Y que otras molestias gastrointestinales, posiblemente, y va a tener alteraciones a nivel hormonal, por ejemplo, disminución de la testosterona, cese de la menstruación, una menorrea, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es el otro extremo de tener una cantidad muy baja de lípidos en el cuerpo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer si nosotros en algún momento vemos una mujer que padezca menorrea? ¿Sí? El cese de la menstruación por bastante tiempo. Lo que debemos de hacer es punto número uno. Aquí nos habla sobre, pues sí, la terapia de vitamina D y calcio podría funcionar, pero lo primero
es entender la fisiología. Si mi problema está porque hubo una baja ingesta de, ¿cómo se llama? De calorías, todo eso, lo primero es optimizar la ingesta de calorías totales, proteínas, lípidos, carbohidratos. Eso va a aumentar el porcentaje de grasa y por lo tanto va a aumentar la capacidad de la síntesis de hormonas esteroideas, ¿sí? Y podemos de completar con más, con médicos, con fisioterapeutas, entrenadores, todo esto, ¿sí? ¿Qué otra cosa deberíamos hacer? Al momento de saber que ya está tiene cierto tiempo con densidades óseas pues disminuidas, pedirle un ensayo llamado densitometría ósea, en la cual veremos si, a pesar de que tenga 18 o 20 años, su hueso corresponde a su edad, porque habrá ocasiones en las que ese hueso ya tenga algunos datos de alteraciones ahí en la densidad ósea, ¿sí? Y bueno, este es un caso clínico bastante interesante en el cual me llega mi consulta, ¿sí? Entonces vamos a aplicar lo que hemos visto. Me llega la madre de uno de mis pacientes, la cual ella es directora de un bachiller, en el cual ella trabaja un turno, ¿sí? Trabaja de 7 de la mañana a 3 4 de la tarde. Entonces, ella a sus 41 años refiere venir por problemas de pérdida de peso. Entonces, digo, no puede perder peso, mejor dicho. Yo escucho, veo, entiendo su alimentación, entonces. eh, Ella come aparentemente bien, pero en la noche las cenas están muy cargadas tanto en hidratos de carbono como en calorías. Entonces, lo que yo puedo observar en esta analítica, voy a poner mi cursor. Aquí está. Este 105 de glucosa está en rangos de resistencia a la insulina, más no diabetes. ¿Qué es lo correcto? Preguntar si la paciente cumplió las horas de ayuno, ¿sí? Porque hay que recordar que el 70-80% de los errores son preanalíticos desde la toma de muestra, ¿sí? Esa es una, ¿sí? Otra cosa que yo buscaría sería la presencia de acanthosis nigricans. ¿Por qué? Porque si veo acanthosis nigricans y veo esto, sé que este problema es de meses, inclusive posiblemente años, ¿va? Entonces, mi urea, nitrógeno ureico, todo esto, creatinina, funciones renales también. Ácido úrico está bien, colesterol súper bien. Solamente vemos esta cuestión. Pero qué casualidad, está empezando a bajar el colesterol HDL. Los triglicéridos están dentro de bien, ¿sí? Pero fíjate cómo el colesterol LDL está alto. Entonces, tenemos una mujer con obesidad, con resistencia a la insulina y con dislipidemia, lo que me forma un síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, ya voy agarrando esto. ¿Qué otra cosa me llama la atención? Aquí, porque entre sus antecedentes, esta persona tiene problemas ginecológicos llamados miomas uterinos, los cuales generan procesos de sangrado bastante abundantes, ¿sí? Y se dan por correlación con problemas de peso porque aumenta la cuestión de la actividad hormonal y la mejor forma de tratarlos, aparte de quirúrgicamente, es disminuyendo el peso. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es que trae una deficiencia de hierro. Si trae una deficiencia de hierro es porque ha estado sangrando de forma considerable, ¿sí? Y lo voy a confirmar. ¿Con qué? Mi hemoglobina en 10.7. Tenemos una anemia. Vamos a estudiar esto. Anemia, sí. BCM 78, 75. Límite 78 está abajo. Hemoglobina corpuscular media 21. Tenemos una anemia microcítica hipocrómica. Y el tratamiento para esta anemia son 200 miligramos de hierro elemental. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, si nosotros llevamos la práctica, la teoría de la práctica es mucho más fácil. Ustedes ya saben tratar este tipo de anemias. ¿Sí? Entonces, no hay procesos infecciosos, todos los demás puntos están bien. ¿Sí? Y bueno, ¿qué otra cosa hay que saber? El suplementar un paciente debemos entender su fisiología entera. Por ejemplo, el consumo de omegas 3 tiene mucho que ver con esta cuestión de efectos inflamatorios. Inclusive, la inflamación puede tener ahí expresiones de ciertos genes que tienen ahí implicaciones en las enfermedades. Disminuye los precursores hormonales como el ácido araquidónico. Siempre te van a preguntar, ¿para qué sirve? El ácido araquidónico es la base de los productos de la inflamación. Si disminuimos el ácido araquidónico, por lo tanto, disminuiríamos la respuesta inflamatoria, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Algunas otras rutas que se han demostrado como vías para el cáncer de mama, como la NFKB. Entonces, todo esto
al final es un proceso inflamatorio. Entonces, no todos los procesos inflamatorios son tan leves y al final uno podría tener repercusiones más serias, ¿sí? O sea, somos lo que comemos definitivamente. ¿Qué otra cosa? Más allá de hablar de los medicamentos para mejorar el perfil de lípidos, también hay ciertas vitaminas con actividades bastante interesantes, como la niacina, la B3. La B3 tiene un papel que disminuye las concentraciones de colesterol, que mejora la vasodilatación, que es más caro, la verdad, que el tratamiento médico común. Podría ser utilizado en suplementación en un paciente con dislipidemia, efectivamente es algo caro, por eso no es lo habitual. Entonces, es eso. Y, bueno, también el consumo de frutas y verduras, principalmente de frutas como de cítricos, nos ayuda al control de la dislipidemia, por esto mismo. Por eso decir que bajar el consumo de carbohidratos, todo eso, para mejorar la salud, no es algo muy lógico, al contrario. El subirlos, siempre y cuando sean de calidad y cantidad, nos puede beneficiar mucho. Entonces, yo con eso, me gustaría cerrar esta diapositiva. Algo bien interesante de esta diapositiva, antes de explicártelo, te voy a dar contexto. Existe un programa en Estados Unidos que es mundialmente conocido llamado The Big Loser, el cual es un reality show e invitan a más de 20 personas con obesidad mórbida, los cuales los invitan cada semana con semana a hacer dieta, ejercicio y verlo nosotros. Y vas viendo cómo va cambiando. Quien pierda menos peso será eliminado. Y algunos investigadores se hicieron la pregunta, oye, ¿qué habrá pasado con tantos, ¿cómo se llama? Sí, pues con tantos participantes, ¿qué habrá pasado de ellos? 6, 7 años después se dieron cuenta que el 80% de ellos ya había recuperado todo el peso perdido. ¿Y esto por qué? Uno, porque no recibieron asesoría nutricional definitivamente, volvieron a sus hábitos, pero hubo alguien que se le ocurrió hacerles una calorimetría indirecta para medir el metabolismo y se dieron cuenta que tienen un fenotipo rotativo. ¿Qué quiero decir? Que son personas con obesidad con metabolismo lento. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la conclusión de estos artículos es que generar déficits calóricos muy extremos por mucho tiempo puede lastimar de forma bastante larga, inclusive ya no poder quitar este tipo de metabolismo. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que se condenaron a estos pacientes al llevar este tipo de prácticas, ¿sí? Porque al final el metabolismo sufrió un ajuste en el cual gasta ahora mucho menos calorías. Entonces, tristemente va a ser muy difícil que puedan volver a bajar de peso, aunque no sabemos bien, la literatura no es concluyente, pero se ha demostrado que una ruta de que el hecho de generar más déficit calórico no es mejor para la salud, ¿sí? Entonces, eso es algo que les quería comentar. Y muy bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Mi nombre es Jorge Alejandro Figueroa de Lor, soy médico interno de pregrado, tengo una maestría en obesidad y diabetes, licenciado en nutrición, una especialidad en bariatría y me dedico a dar clases. Actualmente ya estoy dando ahora farmacología, ¿sí? Y bioquímica. Entonces, cualquier cosa tienen mis redes sociales y estaremos muy pronto ahí recordándome con más clases, ¿sí? Cuídense, que estén muy bien. Acabar clases.